Bienvenidos una vez más a este su espacio Profundicemos. Hoy tenemos la tercera sola de la Reforma Protestante para todos los que están siguiendo la serie de las 5 solas. Hoy tenemos nuevamente a un distinguido hermano teólogo, nuestro hermano y distinguido pastor Gabriel Linares. Un gusto y un placer estar otra vez con cada uno de ustedes. El primer programa me encantó y esta segunda vuelta yo sé que también va a ser bueno. Ya. Bueno, casualmente que yo analizando la programación, veo que a usted le ha tocado hablar de Dios y ahora le ha tocado hablar de Cristo. Así es. Ya la próxima vuelta le pegamos al Espíritu. Porque Gloria a Dios. Una bendición tenerlo por aquí nuevamente. Bueno, pastor, hemos venido desarrollando una serie de temas. Específicamente hemos desarrollado dos, que es la primera sola de las 5 solas, que es solo fe. Ujú. Hemos también visto eh, sola escritura, que es el principio, ¿verdad?, que debería regir toda la iglesia cristiana evangélica. Pero hoy tenemos un reto interesante porque nos toca hablar de solo Cristo, porque ya hemos hablado que mediante la fe se alcanza la salvación. Ujú. Esa fe nosotros la conocemos mediante la escritura. El Señor, ¿verdad?, nos convence mediante su espíritu. Pero de tantos caminos postulados que existen, ¿cómo nosotros vamos a decir que Solo, así mismo, solo. solo por Cristo, sin obras y sin ningún otro condimento, se alcanza la salvación? Así que hoy me gustaría estar analizando con usted este tema, y me gustaría empezar con la primera pregunta, para continuar el orden de la serie, es ¿qué postula el principio de solo Cristo? Muy bien, bendiciones a toda la audiencia. Em, el principio de solo Cristo, solo con la frase uno se da cuenta del significado. Solo por Cristo podemos ser salvados, justificados. No hay otro camino. El postulado, este principio de la Reforma Protestante, tiene un contexto que es bastante interesante porque es de un tiempo donde Cristo no era exclusivo para la salvación. Y el cristianismo creo que es de las pocas o la única religión del mundo que te ofrece un camino exclusivo para la salvación. Por eso el mismo Señor Jesús dice que hay dos caminos, hay uno que es ancho, el otro es muy estrecho, porque es solo Cristo. No hay más por donde una persona puede entrar si no es solamente por Él para salvación. Hay muchos versículos que nos justifican eso, porque podemos hablar y filosofar y generar una teología sin la Biblia, pero es la Biblia que nos enseña esto y lo bueno que ya el pastor anterior nos enseñó que el principio y la norma, el acta de los cristianos se llama la Biblia. Entonces, si la Biblia nos enseña que Jesucristo o solo por Jesucristo es que se obtiene la salvación, entonces eso hay que creerlo. ¿Qué dice la Biblia? Mira, en Juan 14:6, el Señor Jesús dice una verdad muy bonita, pero muy fuerte también, que hoy en día casi nadie, o a muy pocos les gusta aceptarla. Y es, Jesucristo está delante de la audiencia y le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesucristo dice eso, yo me imagino que todos los que estaban ahí mirando a Jesús dicen, wow, pero Jesús se está volviendo loco. ¿Cómo él dice que él es la única manera de ir al Padre? Pero eso está en la Biblia y Jesucristo lo dijo. Él es el camino, solo por Jesucristo. Y eso suena algo sectario. O sea, esto no estamos en disposición de negociar esto. Esto es esto o esto solamente. Sectario podría, podría llamarle a alguno, pero más bien suena como Radical, claridad, ¿no? sí, y radical en cuanto a la definición de la salvación, porque si Jesucristo pone una palabra débil o no muy clara, eso puede generar confusión y no puede haber confusión en el entendimiento de lo que es la salvación. Y por eso Jesucristo le dice, yo soy ese camino. Pero no solo eso. Tú tienes verdades, por ejemplo, en Juan 3:16, donde Jesucristo, todo el mundo conoce ese pasaje. Si no, debemos aprenderlo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree, o sea, no hay otro único hijo, único es uno, ¿verdad? Ujú. O no hay más.
Entonces, es para que todo aquel que cree en Jesucristo. Entonces uno va estudiando las Escrituras y se va a dar cuenta que, por las evidencias, de que solo Cristo es el camino a la salvación. Tú sabes este pasaje también, Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia, Soy salvos por medio de la de fe. la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra. O sea, Jesucristo es el camino, Jesucristo es el único Hijo de Dios, pero no es por obra para que nadie se gloríe, porque si es por obra, los que tienen más dinero pueden decir que hacen más obras que yo, los que tienen más tiempo para ayudar a personas pueden decir que alcanzaron el cielo por mérito propio. Pero la Biblia dice que no es por nuestros propios méritos. Y solo Cristo lo que nos enseña es que es por el mérito de Cristo. Eso es, la salvación es por el mérito de Cristo. Mencionando eso, Gabriel, yo hay un texto en Isaías que menciona que las mejores obras que el hombre pueda hacer delante de Dios vienen siendo como un trapo de inmundicia. Hay, y trapo de inmundicia explica lo que trapo de inmundicia es un trapo que se utilizaba de mala manera, de forma íntima, y no sirve para nada, eso es asqueroso. Entonces así mismo son nuestras obras. Hay un teólogo muy interesante, no recuerdo el nombre ahora, pero él decía, todas las obras que nosotros hacemos deben de pasar por la fe para que sean purificadas y así ser entregadas a Dios. Entonces, mientras nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero si no tenemos la fe en Cristo, eso no sirve para nada. O sea, es un tema interesante porque si lo analizamos, si le damos para atrás a la historia, Ujú. eh, en los años 1516 atrás, pues eso no se postulaba de esa manera, ni siquiera. Entonces, ¿cómo se salvaba la gente? Era lo que veníamos analizando en las últimas 2 horas, venta de indulgencia, pago por todo se pagaba, incluso la salvación dejó de ser una obra de gracia de Dios, sino que ya era algo que la persona podía adquirir, hasta con un título le daban. Sí, pero eso fue lamentablemente, eso fue una era oscura de la iglesia a nivel general, donde si tú no tenías dinero, tú no podías salvarte a ti, ni podías salvar a tu familia, y era totalmente contrario a la verdad bíblica. Y es una enseñanza fuerte para cada uno de nosotros, y lo que están viendo, que estemos siempre atentos a las escrituras, Ujú, porque ujú. cómo llegamos de la verdad de Cristo, de los apóstoles, de los patriarcas de la iglesia, a ese tiempo de oscuridad, por el descuido de la palabra de Dios, por alianzas políticas que se mezclaron y la iglesia empezó a desvanecer el poder de la palabra, sola escritura, perdieron la fe, se alejaron de Cristo y empezaron a sustituir a Cristo por personas, por ídolos y por otras cosas que más adelante podemos abordar. Muy bien, eso es una realidad. Eh, Tomando en cuenta entonces, Pastor, lo que usted menciona acerca de Cristo, nos hace pensar, eh, Cristo entonces es el único camino para llegar al Padre. Si respondo con otra respuesta que no sea sí, 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 solo Cristo, estaría mintiendo. Uno a veces como cristiano, pues, bautista, pentecostal, como cristiano, uno a veces quiere como no ofender a las personas. Quiere decir, pero tú puedes ser salvo. No, aquí hay que decir la verdad primero y después lo otro lo explicamos. Exacto. Pero la Biblia dice, solo por Cristo las personas pueden ser salvos. En Hechos dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Que en ningún otro, ningún que es, Nadie. nadie. Entonces, si en ningún otro hay salvación, solamente en Cristo es que está la salvación. Pero no solamente es porque alguien puede decir, pero Jesucristo es egoísta, porque solamente a través de Él, porque no a través de otra persona o de otra religión o de otro Dios, porque Ujú. solamente es a través de Jesucristo. Primero, ¿quién fue que nos rescató? Gálatas 3:13, la Biblia nos dice, nos enseña que Cristo fue el que nos rescató de la maldición de la ley, de la maldición del pecado. Entonces, si Jesucristo tiene el mérito de rescatarnos del pecado y de la ley, ¿por qué entonces otra persona tiene que llevarse los méritos fuera de Jesucristo? No tiene No sentido, tiene ¿verdad? sentido O realmente. sea, Él paga, pero tú te lo comes.
No, tú tienes que respetar que Jesucristo fue el que hizo el pago. ¿Cuándo? Cuando Él murió en la cruz. Ahora, si tú quieres parte del mérito, muere en la cruz por todos los seres humanos, pero tiene que estar calificado. No haber cometido pecado nunca en tu vida. Y no hay un ser humano que pueda cumplir con ese requisito. Por lo tanto, Jesucristo nos rescata. Jesucristo es el que se sacrifica. Apocalipsis 5:9, cuando están los ángeles en el cielo y dice, ¿quién es digno de abrir Ujú. el libro? ¿Quién? Jesucristo, el que, no, el que hizo el pago con precio de sangre. Una realidad. Entonces, si Jesucristo hace el sacrificio, Jesucristo hace el pago, solo Cristo se convierte en el único camino exclusivo para que nosotros podamos llegar hacia al Padre. Le hago la pregunta a buscapié de la tarde. Dele. Entonces usted me está diciendo, varón, piense bien lo que le va a responder. Me está asustando. Entonces usted me está diciendo, varón, que todo el que está en cualquier otra religión donde Cristo no es el centro, están todos perdidos. Te voy a responder. Toda persona que no esté en Cristo, lamentablemente, está perdido. Y vamos a hacerlo todavía, vamos a hacerlo más explícito. Si tú perteneces a una religión panteísta, hinduista, si tú perteneces al islamismo, si tú perteneces incluso a algo que se haya llamar iglesia y no haya salvación a través de la fe en Jesucristo que derramó su sangre para salvación de todos los seres humanos, lamentablemente tú no puedes ser salvo. Y eso duele, pero es la realidad. Ujú. Por ejemplo, si yo te digo que tú vayas a mi casa, pero te doy una dirección equivocada, aunque tu deseo sea llegar hacia mí, tú no vas a llegar allá. Entonces, eso sucede. A veces nosotros decimos, sí, todo el mundo va a ir al cielo, todo el mundo ama a Dios, sí, pero la única forma de que podamos llegar a Dios es a través de los méritos de Jesucristo. Jesucristo es exclusivo. Y hay un pasaje muy interesante en Hebreos 9:2 y dice, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y no lo hizo con sangre de machos, cabrío y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que por ese rescate que se hizo, que está disponible para todos, el que cree en Jesucristo podrá ser salvo, pero no hay otro método, porque pudiera ser, tú pudieras inventarte una religión y le ponemos San Jonathan, el salvador del mundo. Podemos inventarnos otras metodologías, Ujú. trucos, estrategias, mercadotecnia y vender estrategia para tú ir a un lugar sagrado, Ujú. pero la realidad es que nadie tiene méritos propios. Y que quizás nos alejemos un poco, pero mira esto, si yo pongo una religión y hago que personas me sigan, eso puede darse, Ujú. pero ¿en qué base? La base de Jesucristo es sencilla. Fue profetizado, vino a la tierra, murió y resucitó. Para tú tener una religión más válida que la de Jesucristo, tiene que tener 4 méritos, uno más que Jesucristo. Y ninguna religión en la historia de la humanidad cumple con esos requisitos. Profetizado, cumplido, muerto y resucitado. Y si una persona, Mahoma, cualquier religión que salga del cristianismo, lo que sea, no es más que lo que Jesucristo ha exhibido por medio de la palabra de Dios y su poder, entonces no vale la pena. Wow, el estándar está elevado ahí entonces. Es imposible que alguien lo supere, porque es que el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. Dime qué persona no ha pecado en el mundo. Solo Jesucristo fue libre sin pecado. Por eso es el macho cabrío que es llevado al Padre, porque su sangre era perfecta, pura, macho puro y sin mancha. Entonces es interesante De hecho, eso. él sería lo que es paradójico, pero sería el sacrificio y el sacerdote que ejecuta el sacrificio Sí. también. O sea, Mira, cuando uno habla de solo Cristo, es muy interesante porque hay otras temáticas que surgen que también son muy peligrosas. Y oye, ¿por qué? Si Jesucristo es el sacrificio, ¿verdad? Él viene del cielo, se hizo en forma de hombre, o sea, él vino en carne y hueso. Por eso Tomás le dice, déjame tocarte. ujú. Él vino así. Viene y está 33 años aquí en la tierra, cogiendo lucha con los seres humanos,
cogiendo lucha con los fariseos, con los que se acercaban a él. Luego va a la cruz, pero su muerte no fue cualquier muerte. Jesucristo murió azotado, fue escupido, colgado en un madero, una corona de espinas, se burlaron. Jesucristo muere, ¿verdad? Y es sepultado. Y dice la Biblia que descendió. Eso es otro tema. Pero él descendió, fue sepultado y luego él resucita. Y después que Jesucristo hace todo eso, viene un ser humano y le dice, eso estuvo muy bueno, Jesús. I love you. Pero necesitamos añadirle algo más, porque lo que tú hiciste no fue completo. Yo me imagino en el cielo el Padre que dijo que este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ahora se da cuenta que los seres humanos dicen, no, ese sacrificio no es suficiente. Agregamos las obras. Lamentablemente hay iglesias cristianas que la salvación incluye obra. Si tú no haces esto o aquello, tú no serás salvo. Y la salvación es solamente por la fe en Cristo, porque es por obra, pero la obra la hizo Cristo ya. Exacto. Entonces, si ya Jesucristo la hizo, ya yo no tengo que hacerlo. No significa que no hagas obra, sino que como tú quieres imitar a Cristo, tú haces esas obras. La religión católica, que era en ese tiempo por el cual se surgen estos principios, ellos presentan los sacramentos como parte o requisito esencial para tú poder alcanzar la salvación. Pero eso no es más que una burla. Eso es una ofensa, eso es una blasfemia, lo que verdaderamente es el plan de Dios. Y decirle, Jesús, mira, lo que tú hiciste en la cruz no fue suficiente. Y a veces no lo podemos decir con palabras, pero lo decimos con hechos. Correcto, correcto. Es una realidad. Interesante. Me gustaría entonces pasar a la siguiente pregunta, distinguido. Dado ya lo que usted ha presentado, ¿cuáles serían entonces, en resumen, 2 o 3 evidencias que muestren que la salvación efectivamente ocurre única y exclusivamente por Cristo? Tito 3:5. Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si Jesucristo no fuera necesario para la salvación y yo necesito obras, entonces ¿para qué Cristo muere? O sea, yo tendría que hacer las cosas que hago y así alcanzar la salvación. Pero ¿qué persona? Y yo reto a que alguien ponga en los comentarios, haz una sola persona de la Biblia o de la historia hasta el 2023 o 2024 que haya vivido una vida perfecta sin cometer ningún tipo de pecado. Pueden buscarlo en la Biblia. No lo hay. Entonces, si Jesucristo vino a cumplir con el requisito que yo no pude cumplir, entonces, ¿por qué yo trato de invalidarlo? Dice Gálatas que entonces Jesucristo murió de balde. ¿Y Jesucristo murió de balde? Sabemos que no es así. Cuando intentamos poner acciones, obras, sacramentos, liturgia, leyes humanas a la salvación, esa invalidación es como quitar a Cristo de la cruz. Y ya nadie puede bajar a Cristo de la cruz porque fue un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Es como el que intenta hallar la gracia, intentar guardar la ley como prerequisito para la salvación. O sea, o es gracia, o aceptas la gracia, o te vuelve a la ley. En Gálatas hay un ejemplo muy interesante. Y es que lo de Gálatas habían conocido a Cristo, supuestamente, pero se habían apartado para guardar la ley. Entonces Pablo dura en la carta diciéndole, miren, puede venir un ángel del cielo y si le presenta otro evangelio. ¿Cuál es ese otro evangelio? Que la salvación es por obra. Ellos querían tener la salvación por las obras de la ley o por la circuncisión. Tú puedes ir a Romanos 5 y te darás cuenta que lo que el Señor enseña claramente es que la salvación no lleva las obras humanas, porque es que nuestras obras son incapaces de hacer lo que Dios requiere. Es como que alguien deba ahora mismo 200 millones de dólares y te digan a ti que lo pague. ¿Cómo tú se lo vas a pagar? No hay manera. Eso pasa con la salvación. Nuestra deuda era infinita y yo no tengo dinero, no tengo obras, yo no tengo la santidad requerida para yo pagar todos los pecados que yo he cometido y toda la ofensa contra Dios.
pero hay alguien que sí tenía el dinero. La metáfora que estamos Ujú. usando, era Cristo. Entonces, cuando Él muere en la cruz, Él paga por nuestros pecados. Y el Padre ahí dice, en Lucas se narra de manera hermosa que Jesucristo recibe, el cielo se pone en negro, oscuro, porque Jesucristo estaba recibiendo todo el castigo del Padre, del castigo que yo merecía. Jesucristo lo estaba sufriendo porque Él estaba pagando por mí. Entonces Él fue el sustituto mío y tuyo y de todo lo que nos están viendo en esa cruz. Ya no hace falta más obra ni nada, nada para ser salvos. Eh, Eso es tremendo, realmente. O sea, yo sé que hay personas, decía el pastor Pilar en la intervención pasada, Ujú. que, que no es justo, tal vez, si uno lo ve desde este punto de vista, cuando usted dice que todo el ser humano es pecador por culpa de Adán que pecó. Ujú. Pero tampoco es justo que un justo esté pagando la culpa suya y mía que no merecía pagar tampoco. Pero ahí hablamos de responsabilidad. Adán Ujú. pecó porque quiso, Eva pecó porque quiso, y a ti nadie te obligó a pecar, ni a mí tampoco. Cada uno peca porque quiere. Jesucristo vino a la tierra y él decidió no pecar y no pecó y vivió una vida santa y murió en la cruz para salvarnos a cada uno de nosotros. Pero lo que Adán hizo, yo no lo puedo acusar a él porque yo fui que pequé, no fue Correcto, Adán. Ujú. correcto. Eh, Otra pregunta, porque creo que no hemos adentrado bastante bien al tema, pero me gustaría saber, usted sabe que existe varios postulados o posturas teológicas al respecto de si Cristo murió por todo el mundo o no. Si solamente murió por los salvos, si solamente Ujú. murió por, o murió efectivamente por todos, si al final es un acto de que Cristo hizo, que Él puso 1% y el ser humano pone el otro por ciento de agarrarse de la fe. En ese sentido, me surge la pregunta de, en definitiva, independientemente cualquiera de las dos posturas, ¿por qué Cristo no salva a todo el mundo? Y problema resuelto, Gabriel. Mira, independientemente nada, vamos a hablar de esa postura. Hay dos posturas a las personas que nos están viendo. Hay una que es la expiación limitada, que dice que Jesucristo muere por algunos y solamente salva a ese grupo. Hay otra postura que es la expiación ilimitada, que dice que Jesucristo muere por todo el mundo, pero salva solamente a aquellas personas que han sido predestinadas, que han sido escogidas, y esas personas que han creído en Jesucristo para salvación. Y hay una tercera, que es el universalismo, que es esa postura que enseña que las personas, todas las personas del mundo, no importando la religión, van a ser salvas. La última, el universalismo, es falsa. Todas las personas no van a ser salvas. Personas que han entregado su vida a la maldad tienen que pagar por eso. Que no creyeron en Jesucristo, por lo tanto no hay un pago para su condena. No van a salir impunes, no van a salir como que ellos, como que no hay ley para ellos, no hay juicio. Ellos tendrán juicio y la palabra de Dios los enseña y para ellos estará la condenación eterna, el infierno. Bien, ahora, Jesucristo murió por todas las personas. Todos, todo el mundo. Nadie, cuando llegue al cielo, va a tener excusa y le va a decir al Padre, mira, yo no fui salvo porque Jesucristo no murió por mí. Yo quise creer, pero por mí no hubo un pago. La palabra de Dios dice en Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo sé que teólogos reformados o de cualquier línea teológica vendrán y dirán, no, que la palabra mundo no significa mundo, sino que hay que analizar el contexto de que donde se encuentra. Mi hermano, el contexto en Juan 3:16, mundo es mundo. En Romano dice que uno murió por todos. Y si uno es uno, todo es todo, ¿verdad? Ujú. Entonces, cuando en Romanos capítulo 5 nos enseña que ese uno murió por todos, literalmente es que Jesucristo murió por todos. Ahora, ¿en qué momento la sangre de Cristo? Porque es otro elemento, que ahí sí tenemos en común todas las creencias cristianas. Sí es necesaria la sangre de Cristo, porque la Biblia dice en Hebreos que sin derramamiento de sangre No hay no hay remisión. remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Entonces, por eso en el Antiguo Testamento se hacen los sacrificios que se hacían como una tipología de Cristo. Ujú. Entonces, Jesucristo viene y es el Cordero de Dios que derrama su sangre. Esa sangre es para todos. Pero ¿para quiénes se aplican esa sangre? Solo para aquellos que creen en Jesucristo.
Y te voy a poner ejemplos y figuras del Antiguo Testamento que nos exhiben esto. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel iba a salir en la última plaga, cuando mueren los primogénitos, que el Señor le dice cuando se celebra la Pascua, que ellos pongan la sangre en los dinteles de su casa, y ahí entonces, cuando la muerte esté pasando, quedarán libres, no morirán sus hijos, los primogénitos. Ese llamado fue para todos. Solamente se aplicó a quienes lo cumplieron, a quienes creyeron en ese llamado. Cuando luego más adelante están las serpientes en el desierto, que están mordiendo a todos, ¿qué se levanta? Se levanta una serpiente de bronce para que todo el que mira a la serpiente, haciendo una referencia a Cristo, todo el que mire a Cristo sea salvo. Pero si tú no la mirabas, moría. Entonces no era culpa de si había serpiente o no, era culpa de que tú no obedecías el mandato. Entonces así mismo es con la salvación. Hay un mandato para todos los seres humanos de que crean. Ahora, si tú no crees, si tú no miras a Cristo, entonces ya son tu problema. Pero el Señor ha amado tanto a los seres humanos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Cristo. Entonces es bueno que uno tenga claro eso. Jesucristo ha muerto por ti, por mí, por todos nosotros, y Él desea salvarnos. Pero la salvación solo es efectiva por la fe en Cristo. Solo por fe, solo por Cristo. Wow. Prepárese para los comentarios y la pregunta. Hay muy buenos comentarios. Mira, yo agradezco. La audiencia de aquí es muy buena. Vi buenos comentarios y son buenos. Un aplauso para ellos. Bueno, mira, hay un detalle. Sí. En cuanto a la salvación solo por Cristo. Porque la reforma surge esto, que nota, no fueron postulados que salieron en un libro, las cinco Exacto. solas, sino que se fueron organizando y no son de la reforma exclusiva, sino que son previos a la reforma, pero se retomaron. Es decir, que la iglesia de Cristo, la iglesia del primer siglo, creía estos principios, pero ya después de la reforma se hizo necesario hacer estos postulados, organizarlo y presentarlo, y fue muy interesante. Mira, cuando en los tiempos de la reforma, la salvación o el acceso al Padre no era solo por Cristo. Tenían al Papa, que era el camino, el puente, creo que se tocó en uno de los podcasts, que él era esa persona súper especial que te conectaba con Dios, pero la Biblia enseña lo contrario, y dice que acercándonos confiadamente, en Hebreos 4:16, y dice que nosotros podemos entrar al trono de la gracia para ya encontrar socorro, misericordia, ¿verdad? Eso se hizo a través de Cristo, no mediante un sacerdote, no mediante un papa. Y yo sé que hay muchos católicos y ojalá y no se ofenden, no tengo intención de ofenderlo, pero el papa no surge hasta mucho después de la historia cristiana, después de que se organiza la Iglesia Católica en el siglo III, después de Constantino y todo eso. Ahí es que empiezan a surgir estas ideas por la tradición, que es otro punto interesante a destacar. El problema de que surgen muchas ideas contrarias a lo que enseña la Biblia, sola escritura, que ya se enseñó, es que el ser humano empezó a adoptar principios de la tradición católica, y le dio más importancia a ellos que a la Biblia. ¿Y qué sucede? Como el hombre, como decía Juan Calvino, si mal no me equivoco, es una fábrica de ídolos, el hombre por cualquier cosa busca a quien idolatrar, empezaron a inventarse ídolos, entre ellos surge la figura papal, pero también llega María, que ocupa un papel muy importante en la Iglesia Católica como una intercesora. Sí. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, que eres muy sabio, inteligente, para que me responda. No estoy seguro que la pueda responder. ¿Cuál fue el papel para la salvación y para la intercesión en el cielo que hace el Papa, según la Biblia, y María? O sea, ¿qué ellos hicieron para tener méritos? ¿Seguro? Nada. Mira, pero te están viendo. Sí. No hicieron nada. Según la Biblia, nada. Bueno, pues yo te voy a decir algo. Tú estás en lo correcto. Mira, María fue una mujer de Dios. Como cristianos la respetamos. Exacto. Predicamos de María. María es una héroe de la fe, que uno puede incluirla ahí, todo eso. Pero su mérito era, y su mérito no, lo que hizo no fue para salvación de los seres humanos. Ella fue un instrumento del Salvador, no para salvar. Así como Abraham creyó y le fue contado por justicia,
Entonces así está María. ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes la historia de la Biblia, cuando María aparece en los evangelios Ujú. y luego de ahí, en la historia de la salvación a través de los apóstoles, ¿en qué texto de las Escrituras aparece María? No, ella, la última vez que aparece, tú sabes que aparece en Hechos, que estaba en el aposento alto. Exacto. Y después Ya, de ahí, no, ya. ya. Porque ella no es necesaria para narrarse en la historia de la salvación. Ella era necesaria para la historia de Cristo, porque Ujú. ella es su madre. Esa fue una mujer que vivió excelente, pero ella llegó a cometer pecados, porque ella no era sin pecado. Ujú. Ella llegó a cometer pecado y tuvo otros hijos. Ella tampoco fue la Virgen María siempre. Sí. Eso también lo podemos ver en la Biblia. Lo segundo es que la figura del Papa, decir que el Papa es el intercesor, es alguien, El el sumo mediador. pontífice, el mediador, el puente, lo que quieran. Esa es la ofensa más grande. Bueno, no voy a decir la más grande, una de las más grandes que se han inventado en la historia del cristianismo. ¿Por qué? Pues estamos poniendo un hombre, un ser humano, cuyos pecados están a la vista pública. Se conoce todo lo que hicieron los papas. Todos sus pecados están narrados en la historia, están sus luchas entre ellos, sus guerras, sus asesinatos, todo eso está registrado. Y esa persona me están diciendo a mí que es el único que puede conectarme con el Padre. Y es No lo es. infalible. Dicen Y no ellos se equivoca que tampoco. no se equivoca y todos los papas siempre tienen una contradicción con el anterior. Sí. Entonces, ¿cuál es el de los dos que está bien? Y no, y yo respeto a todo aquel que tenga su creencia como católico. Ujú. Yo lo respeto. Incluso en el amor de Cristo, yo le digo, miren, estudien la Biblia y léanlo. Y si ellos están en lo correcto, sigan siendo católicos. Pero cuando tú lees la Biblia claramente, tú te das cuenta de que tú no necesitas de un cura, un monaguillo, un sacerdote para tú acceder al Padre cuando tú Exacto. tienes al sumo sacerdote, el cual es Cristo, solo Cristo, y tú puedes acceder a Él. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. ¿Por qué yo tengo que decir, ah, no, pues se lo voy a decir a fulano de tal, para que entonces a través de él yo voy a tener contacto con Dios? No, usted ahí donde está puede hablar con Dios si ha creído en él y Dios lo va a escuchar. Así cada uno de nosotros. No es necesario más nadie, solo Cristo. Es interesante cómo todo está conectado. La fe viene por el oír Y el oír la palabra de Dios. Y esa fe tiene que ser depositada en Cristo. Y al final toda la gloria tiene que ser dada al de Padre. Dios. Increíble, increíble. Sí. Sabes que hablando en ese sentido, lo que tú mencionas, he escuchado personas decir que ustedes saben que la primera iglesia fue católica. O sea, Mira, eso es una mentira. Y lo siento. Todo el que ha estudiado historia de la iglesia sabe que la primera iglesia no fue la católica. El término católico significa universal. universal. Ese término universal se refería a que toda la iglesia era una sola, Ujú. pero habían diferentes creencias desde el inicio. Por eso Sí. Pablo tuvo que llamarle la atención a Pedro. Ujú. Y eso es interesante. Había muchos tipos de iglesias. En Apocalipsis 7 hay 7 iglesias y cada una de esas 7 iglesias tenía un problema diferente menos una. Pero aún así, esa era diferente a las demás. Sí. Luego de ahí, la iglesia se expande por el ministerio apostólico de Pablo. Ujú. Pero aún así, cuando todas esas iglesias se esparcen, no quizá conservaron la misma doctrina o metodología y demás. Cuando Constantino llega y empieza a reagrupar, que quieren llegar a una sola idea, por lo mucho que se había diferenciado la iglesia, ahí entonces surge lo que es ahí es que comienza esa iglesia católica universal que quiere ser regida Ujú. desde Roma. Pero Exacto. la idea de Dios nunca fue que la iglesia sea regida desde Roma. ¿Desde dónde iba a ser regida la iglesia? Desde el cielo, por Cristo, que es la cabeza. Solo Cristo otra Ujú. vez. Cristo, que es la cabeza de su iglesia, así como de la casa de cada uno de los que están aquí. Eso es así. Eh, Gabriel, entonces nosotros estamos claros, 2023, cómo ya se salva o se puede salvar una persona. Pero ¿cómo se salvaba la gente de antes de Cristo? Hmm. ¿Cómo se salvaban? Mira, uno podría decir que se salvaban por medio de los sacrificios. Tú sabes que en Éxodo se empezaron a hacer los sacrificios, y no en Éxodo, porque en Génesis tú tienes el relato de Caín y Abel, Ujú. donde ellos hicieron ofrenda. Una ofrenda que era de animal y otra era de frutas. Ujú. Am, pero las personas, ¿cómo se salvaban?
Yo te voy a decir, hoy estamos en el 2023, así mismo se salvaban en el año 2, en el año 3. Se salvaban solamente por la fe en Dios. Eso tú lo puedes ver en toda la Biblia. Por ejemplo, Abraham se salvó fue por la fe. Ujú. Dice en el libro de Romanos que Abraham creyó y le fue contado Por por justicia. justicia. Por lo tanto, cuando uno entiende y uno abraza la idea de que solamente por Cristo uno puede ser salvo, entonces ahí es que tú te das cuenta que esa es la única manera de uno ser salvo. Porque si Abraham hubiera sido salvo por las obras, hubiera fracasado, porque Abraham llegó a fallar en varios momentos. Ujú. Sin embargo, Abraham no creyó en duda, y llegó a dudar también Abraham, porque tuvo a Ismael, Sí. que no es el hijo de la promesa. Entonces, la promesa en Abraham, en Isaac, fue que fue llamada la bendición, Ujú. pero él tuvo que creer. Asimismo se salvaron todos en el Antiguo Testamento por la fe. Pero no teníamos a Cristo, esa es la La fe en Dios. fe en Y Dios. tenían los tipos. ¿Qué son los tipos? Ellos sabían que había un macho cabrío que se tenía que derramar la sangre, o de esos palominos, de esas tórtolas, que tenían que ser degolladas y su sangre tenía que ser expuesta, sacrificada, quemados. Ellos tenían el pan, ellos tenían toda esa figura, que era el Señor dándole pista de lo que habría de venir. Entonces ellos sabían. Por ejemplo, ¿por qué David, si ellos no tenían a Cristo, por qué David dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra? Hay dos señores. Entonces, ¿por qué dice eso? En hebreo te lo explica. Porque ya David tenía la noción. Si bien es cierto, ellos no sabían, eso es Cristo, no entendemos claramente, porque no lo tenían todo claro, Ujú. sí ellos sabían que había algo. El mismo Caín y Abel, el Señor recibe el sacrificio de Abel, porque había derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre, ya mencionamos, no No hay hay perdón de remisión. pecados, no hay remisión de pecados. Entonces, Abel, sabiendo eso, por la fe, dice, no, es que solamente cuando se derrama sangre, ese sacrificio es aceptado. Entonces, Abel hace su sacrificio y es aceptado, y el otro no creyó y lleva fruta. Tú lo que Ujú. quieres una ofrenda, pues yo te voy a llevar fruta, pero no fue aceptado. Entonces, ya ellos sabían y tenían la percepción de que vendría algo, estaba la promesa del Mesías, Ujú. porque en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es al comienzo que se da de la nación israelita, no es desde después, es al mismo comienzo. Entonces había Pero, manera. y si tomamos, y si nos vamos un poco del contexto de la Biblia, Ujú. salimos de la Biblia, olvidémonos del Antiguo y del Nuevo Ay, ay, Testamento. ay. Nos salimos un poco de ahí. Las culturas, eh, digamos la cultura egipcia, los africanos, gente de otros lugares, no conocen, no tienen ninguna conexión con la Biblia, con el Dios de la Biblia, no saben quién es Abraham, mucho menos saben quién es Cristo. Esa gente, Gabriel, ¿cómo se podían salvar? ¿Podían ser salvos ellos? Mira, esa pregunta es súper difícil. Me agarraste fuera de base, pero está muy buena. ¿En qué sentido? Mira, vamos a suponer los indígenas, Ujú. o cualquier tribu que viva apartada, que nunca le haya llegado el evangelio. ¿Cómo esas personas pueden conocer a un Cristo del cual nunca ¿Han se escuchado? se le ha hablado, nunca han escuchado, ni nada de eso? En Romanos, capítulo 1, sí dice que ellos tienen conciencia y saben. Por ejemplo, todas esas tribus y culturas tienen sus dioses. Ujú. Si ellos no saben nada, ¿por qué si oye, tú no sabes que Dios existe, nada de eso, pero te salen tus dioses? ¿Por qué hacen sacrificios? Ellos Ujú. tienen nociones también. Dice que su conciencia le habla y no hay forma de que una persona no conozca de Dios. Tú puedes Ujú. negar a Dios, pero su existencia es obvia por la creación. Ujú. Entonces, al tú tener la creación, la conciencia, esos dos elementos son acusatorios para ellos después y serán condenados si no creyeron en el Dios. Hay un libro muy bueno, wow. Lo voy a poner en los comentarios de este video, se me fue el nombre, pero era acerca de algo que pasó en una selva de Brasil, si mal no me equivoco, donde allí habían ellos tenían dioses y tenían manera de comportarse muy extraña. Sin embargo, ellos tenían referencia a alguien muy parecido a Dios. O sea, era como el bueno y estaba el Dios que era malo. Ellos le Ok. ponían nombres porque en esa tribu no utilizaban nombres. Es un libro no cristiano, es antropología, pero vale la pena. Son 300 páginas que muy interesante de lo que
allí se narra, porque ellos sí, esa tribu nunca, o sea, ahí nunca había entrado nadie y ellos tenían su concepto del mal y los demonios y la muerte, de quién es que va a buscar, y tenían su concepto de alguien que podía salvarlos o que le llevaba la salvación. Y eso es lo que pasa. Incluso esas tribus tienen la mayor influencia satánica y demoníaca que hasta en las ciudades y ya personas que se creen muy inteligentes, y en lo que pasa en esos lugares, uno se puede sorprender cuando llega ahí, tú puedes ver los documentales, esos rituales que ellos hacen, de dónde sale todo eso. Entonces ellos no son tan inocentes o ignorantes Ujú. como a veces nosotros lo presentamos y decimos, pero es que ellos no tienen a Jesucristo. Ellos han tenido algo y ellos han tenido el testimonio de Dios, y Dios no está oculto para nadie. Es decir, si hay una persona que quiere creer en Dios, Dios se le va a manifestar y va a tener misericordia. Ahora otro dato. Esto no tiene que creerlo todo el mundo tampoco. Pero una creencia mía y de otros teólogos. Yo creo que el castigo también para ese grupo de personas será distinto a alguien que todo el día se le predica, Ujú. que todo el tiempo se le da la palabra de Dios, que tienen tratado y que todo el tiempo dice, Señor, yo no quiero saber de ti. El castigo a ambos será muy diferente, porque no es Ujú. lo mismo a tú tener la sospecha de algo, a tú tener con claridad a través de la palabra de Dios Ujú. lo que se te ha hablado todo el tiempo. Hay hijos de cristianos, de pastores, hijos de familia cristiana que conocen bien el Evangelio, que tienen la palabra y todo el tiempo dicen que no. Todo el tiempo niegan a Jesucristo y su sangre. Dicen, dice la Biblia en hebreo que hay de aquel que pisotea la sangre del Cordero, de Cristo. Entonces la pisotean y la rechazan y no pueden esperar que ese y otro que no conocía bien acerca de la sangre de Cristo tengan los mismos castigos. Es algo, algo así, pero podríamos luego hablar de ese tema Sí, para justificarlo un bíblicamente. buen tema. Finalmente, Amado, tengo la última pregunta Ujú. y me gustaría saber cómo es posible, y si es posible, que Cristo sea Dios. Muy bien. Mira, la historia es muy interesante en la Biblia. La Biblia pudiera ser un libro, o sea, alguien pudiera decir que la Biblia es un libro cualquiera, pero cuando tú la lees de verdad, tú te das cuenta que no es un libro cualquiera, es un libro que verdaderamente proviene de Dios, es inspirada por Dios en el término bíblico. Cuando tú ves la Biblia, tú te das cuenta de la necesidad de alguien para salvar a los seres humanos. Ujú. Ninguna religión del mundo, oye bien, ninguna tiene esa solución a los problemas. Por eso recurren a las Ujú. obras. No hay ninguna, ni los islámicos, ni ninguna religión de aquel lado, ni nada, ninguna salvación, ninguna religión tiene la respuesta a la salvación. Y por eso no hay una seguridad tampoco. No tienen duda de si serán o no serán salvos, y están dependientes al Dios de ellos si quizás quiera salvarlo, Ujú. Ujú. que tampoco es exacta. Ninguna religión ofrece salvación segura, solo Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el ser humano peca, había un plan en la Biblia, porque a Dios nadie lo agarró de sorpresa Ujú. tampoco, de que, ay, pecamos, y el Señor, ay, mi madre, ¿y qué voy a hacer ahora? Digo, el Señor no iba a decir, ay, mi madre, porque, pero dirá Dios, ay, 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 y ahora que no pasó eso con Dios. Dios tenía todo previsto. Por eso en Efesios capítulo 2, los versículos 1 al 10, tú tienes la presentación de que ya este es un plan que estaba preparado para cuando el ser humano pecara. Era casi seguro, era seguro que el ser humano iba a pecar, iba a caer, pero Dios ya tenía la solución para esto, el cual era Cristo. Entonces, se necesita alguien que pague por los seres humanos. Y el único ser, o la única categoría de ser que podía pagar por los seres humanos, tenía que ser otro ser humano, porque el ser humano tenía que pagar con lo que es, con su vida. Ujú. Es decir, el sacrificio de ofrenda que tenía que llegar delante de Dios tenía que ser la vida perfecta de alguien para que el Padre diga, sí, ese sacrificio es válido. ¿Qué pasa? Desde Adán se empiezan a hacer los sacrificios, luego vienen en Éxodo y en Levítico, Número y Deuteronomio, donde se hacen las regulaciones para cuando ellos estén en el tabernáculo y luego en el templo de Ujú. hacer esos sacrificios. Ahí los seres humanos van viendo lo que era ese sacrificio. Cristo, como ve la necesidad de que los seres humanos sean salvados, Dios, perdón, como ve esa necesidad,
envía a Jesucristo en carne propia. Dios entonces se hace en forma de hombre. 100% hombre, 100% Dios. Y Dios estando aquí en la tierra no comete ningún pecado. Jesucristo nunca peca, vive como hombre, fue tentado en todo. Hebreos capítulo 4, versículo 14, 15 y 16. Fue tentado en todo. Y luego de eso entonces fue sometido a la prueba de la cruz, al sacrificio, a su pasión, donde Él muere por cada uno de los seres humanos. Y ahí entonces es que tú dices, wow, pero Dios se hizo en forma de hombre para poder salvar a los seres humanos porque no había otra alternativa. Y todavía es más difícil. Si Dios no fuera Trinidad, si Dios fuera solo, si fuera unitario, esto no hubiera sido posible tampoco. No. Porque era necesario que el sacrificio se hiciera a otra persona, porque no podía ser juez y parte. Entonces está el juez y está el sacrificio que se hace, que es por medio de Cristo. Entonces, por eso la doctrina de la Trinidad es tan importante, porque Jesucristo es Dios, pero cuando ese pago se recibe, lo recibe Dios también en el cielo, que es el Padre, pero personas diferentes. Padre, el que recibe, Jesucristo es el que se sacrifica, y el Espíritu Santo es el que luego viene a estar con nosotros, el Consolador, para que nosotros estemos llevando siempre la gloria a Cristo, porque eso es lo que pasa. El Espíritu Santo nos lleva a dar la gloria a Cristo, y Cristo nos lleva a dar la gloria al Padre. Eso es la Santísima Trinidad. Bueno, de hecho, ya para finalizar, como lo dice Juan, en el principio era el verbo era Dios, y ese estaba en el principio con Dios. O sea, sí, la Biblia dice, Jesucristo es el primogénito de la creación, es lo más importante que ha sido creado, no hay otro ser humano que tenga la primacía que tiene Jesucristo. Además de eso, Jesucristo recibe adoración. En Juan tú tienes los textos que Jesucristo dice, yo soy el camino, Jesucristo dice, yo soy la puerta, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver eso con que Jesucristo es Dios? Cuando tú lees el Antiguo Testamento, tú te das cuenta que yo soy es el nombre de Dios, es Yahvé. Entonces, cuando yo soy, decía en Éxodo, yo soy el que soy. Así mismo Jesucristo le está diciendo a los hebreos, en el tiempo cuando él estuvo aquí en la tierra, yo soy. Y ellos se daban cuenta de eso. Llegó un momento que Jesucristo tuvo que decir, yo soy. Y todos temblaron y cayeron al piso, porque él estaba demostrando que él era Dios. Antes de Abraham, yo era. Y ellos decían, pero ¿y cómo tú puedes ser Dios? ¿Cómo tú puedes ser ante Abraham si tú eres menor que nosotros? Y eso es una realidad que tiene que tenerse en cuenta. En Filipenses capítulo 2 dice también que toda lengua y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y ese Señor, ese Curios, para los hebreos también es muy importante, porque a Jehová, a Yahvé, no le llamaban así, no le llamaban por su nombre, sino que lo llamaban Señor. Y ahora están diciendo que Jesucristo es el Señor. Cuando tú vas a Romanos, en su capítulo final, te dice lo mismo, que toda lengua confesará que Él es el Señor. Y en Isaías te dice que toda lengua confesará que Jehová es el Señor. Entonces, si Jehová es el Señor, y toda lengua y toda rodilla se doblará ante Jehová en Isaías, ¿cómo es que en Filipenses dice que a Jesucristo, que toda lengua, porque Jesucristo es Jehová, porque Jesucristo es el Señor, porque Jesucristo es Dios? ¿Hay alguna duda? No. A mí no me queda duda. Wow, tremendo tiempo. Instamos a cada uno de los que puede sintonizar esta serie para que pueda seguir dándonos seguimiento. Si usted tiene su Biblia, léala, estúdiela, compare, pregunte si tiene dudas, pero siempre vaya a las Escrituras. Y si algún camino en el que usted se encuentra no lo está guiando por Cristo, abra los ojos. Porque creemos que solamente Cristo es la única fuente y camino que nos conduce al Padre. Mira, yo no sé si aquí ponen las redes abajo en los videos, no me he fijado. Lo ponemos. Ponlo, de Profundicemos, que sigan al canal, suscríbanse, denle a la campanita y pongan comentarios. Pon el mío y pon el tuyo. Y cualquiera de ustedes puede tener la confianza de escribirnos cualquier pregunta y tenemos la intención de ayudar, de responder.
Y si tenemos, de cualquier manera, estamos disponibles para ustedes, estamos para servirles, somos sus siervos. Porque la intención de este programa no es decir, que sabemos, porque aquí nadie Exacto. sabe nada. La intención de nosotros es estar claros, conocer, hablar las escrituras y vivir de la mejor manera posible para agradar a Dios, para agradar a Cristo, solo Cristo, porque Él es que se merece siempre la gloria de lo que hacemos. Así que estamos para servirle a cada uno de ustedes, pero dejen su comentario ahí abajo también. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Esto fue Profundicemos. Bendiciones.